Hola a todos, bienvenidos a nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca, que en esta ocasión está dedicada a la insuficiencia mitral funcional de causa auricular. Sabéis que cuando nos encontramos un paciente con insuficiencia mitral, uno de nuestros primeros retos es describir cuál es el mecanismo por el cual se produce la lesión valvular. Cuando el problema está en la válvula de los velos, hablamos de insuficiencia mitral primaria, y si el problema está en el ventrículo y en las estructuras de soporte, hablamos de insuficiencia mitral secundaria. Pero también hay un grupo de pacientes recientemente descrito que son pacientes que tienen válvula normal, ventrículo y estructuras de soporte normales, y en los cuales la insuficiencia mitral se produce porque el problema está en la aurícula. Esta es la insuficiencia mitral funcional de causa auricular. En el trabajo de estos autores que estamos analizando hoy, lo que hacen es un análisis de su base de datos, localizan 41 pacientes con este patrón de insuficiencia mitral. Son pacientes muy bien estudiados con transesofágico para ver bien cuál es el mecanismo de la lesión. Válvulas anatómicamente normales, el ventrículo es normal, función normal, no hay alteraciones de la contracción segmentaria, ni microepatías, ni ninguna cosa rara que haga pensar que la válvula no tenga su soporte normal. Y lo que hacen es valorar cuáles son los rasgos clínicos asociados a este patrón de insuficiencia mitral y comparan su evolución con el de la insuficiencia mitral clásica, que es la insuficiencia mitral primaria por patología de los velos, en un seguimiento de 2-3 años. Hay dos formas por las cuales se puede llegar a la insuficiencia mitral funcional de causa auricular. La primera, la más frecuente, dilatación del anillo, los velos dejan de coaptar, se produce un jet central. Hay una segunda forma que es más rara y que correspondería a una forma más avanzada de la enfermedad, en la cual lo que se produce es una deformación del anillo por tracción desde la aurícula. Entonces, la región posterior del anillo se eleva, se desplaza, y lo que hace es que el velo posterior mitral tiene su movimiento, de cierre restringido, se produce un tethering por tracción desde la aurícula, y esto se manifiesta con un defecto y un jet excéntrico con dirección lateral. ¿Cuáles son los rasgos clínicos asociados a esta variante de insuficiencia mitral? Bueno, son pacientes de edad avanzada, promedio 75 años, un poquito más de proporción de mujeres, mucha carga de factores de riesgo cardiovascular, casi todos son hipertensos, más de la mitad son diabéticos. Muchos están en mala clase funcional, aproximadamente un 25% han tenido una cirugía cardíaca no mitral previa, aproximadamente un 30% han tenido marcapasos, y son pacientes que están en general en peor estado clínico. Cuando se mira el resto de su patrón ecocardiográfico, se comprueba que son pacientes que tienen mayor dilatación de las cavidades derechas, mayor proporción de insuficiencia tricúspide importante, mayor proporción de hipertensión pulmonar importante. Son pacientes que tienen el strain de la aurícula reducido y la relación E' más alta, lo cual sugiere que gran parte del problema está en la disfunción de la aurícula o en la disfunción diastólica que tienen asociada a su enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la evolución clínica? Cuando los comparamos con la insuficiencia mitral primaria, que es la línea roja, los pacientes con insuficiencia mitral funcional auricular son pacientes que tienen peor evolución, mayor mortalidad, 40% de mortalidad a 3 años de evolución, tienen mayor mortalidad, tienen mayor tasa de ingresos por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes en general se tratan menos, probablemente porque son pacientes con mayor comorbilidad, solo un 60% se trataron y solo se hizo reparación valvular en un 30%, y aunque aquí en esta gráfica estamos comparando los que se operaron y los que no se operaron, aparentemente los pacientes que se operaron tuvieron una mayor supervivencia, pero esto no arregló el problema del todo, porque aunque se operaron siguieron teniendo episodios de insuficiencia cardíaca igual que si no se hubieran operado. De tal manera que, para acabar, resumimos que la insuficiencia mitral severa funcional auricular es un problema que muchas veces está infradiagnosticado, a pesar de que es un problema de alto riesgo. Los pacientes suelen tener mayor edad y mayor carga de factores de riesgo y de comorbilidad. La disfunción diastólica parece ser uno de los factores más importantes en su producción. Su pronóstico a largo plazo es peor que el de la insuficiencia mitral primaria, probablemente porque asocian más comorbilidad y más factores de riesgo. Son pacientes que están más malitos en general. Las opciones terapéuticas están más limitadas. Son pacientes que se operan menos, aunque aparentemente los que se operan mejora su pronóstico y se reduce su mortalidad. De todas maneras, es importante conocer este tipo de enfermedad. Está claro que la serie es muy pequeñita, tenemos poca experiencia, sabemos poco qué es lo que pasa con ellos y poco qué es lo que hay que hacer con ellos. Ni siquiera aparece como un grupo específico entre las guías de práctica clínica, pero sí que está bien conocer que este mecanismo existe, porque todos nos encontramos de cuando en cuando alguna válvula mitral en la que no le encontramos una clara justificación a la insuficiencia, porque aparentemente todo es normal. A lo mejor el problema está en la aurícula. Este es un patrón que tenemos que aprender a reconocer y que tenemos que aprender a diagnosticar. Con esto llegamos al final de nuestra atalaya. Os espero en nuestro próximo episodio.